sea una función f de t tal que t sea mayor o igual a 0, nuestra variable independiente t podría representar el tiempo. Definimos a la transformada de Laplace como L entre llaves, escribimos nuestra función f de t y lo leemos de la siguiente manera. La transformada de la función f de t es igual a una función f minúscula de s, que es igual a la integral de 0 a infinito de e a la menos s por t por nuestra función f de t, diferencial de t, donde nuestro parámetro s pertenece a los reales, es decir, puede tomar cualquier valor real o también podría tomar cualquier valor complejo. Condiciones necesarias y suficientes para la existencia de la transformada de Laplace. La transformada de Laplace existe si esta integral converge para algún valor de S. Las condiciones necesarias y suficientes son que la función f de t sea seccionalmente continua. Y 2, la función f de t sea de orden exponencial. Funciones seccionalmente continuas. Sea nuestra función f de t, cuyo dominio es el intervalo AB y codominio, los reales, es seccionalmente continua si la función f de t está acotada en el intervalo A, B. Y si existe un número finito de discontinuidades y existen los límites en dichos saldos. Entonces tenemos una función f de t tal que es igual al límite cuando i tiende a 0 por derecha, va a ser igual a f de t más i. Y también la función f de t es igual al límite cuando i tiende a 0 por izquierda de nuestra función f de t menos i. Para todo i que va desde 0, 1, 2, funciones de orden exponencial, sea una función f de t que va de r a r, tal que existe un valor c que pertenece a los reales, se dice que nuestra función f de t es de orden exponencial c si existen constantes positivas, c, m, tal que t es mayor a e. Entonces, tenemos en valor absoluto que e a la menos c por t por nuestra función f de t es menor a una constante m mayúscula. Entonces podemos decir que f de t sobre e a la c por t es menor a m. Llevando lo que está en el denominador a multiplicar, tenemos que nuestra función f de t en valor absoluto debe ser menor a una constante m multiplicada por la función exponencial e elevado a la c por t. Propiedades. Si una función es continua a trozos o seccionalmente continua, entonces nuestra función f de t es de orden exponencial. Si y solo si existe un valor c que pertenece a los reales, tal que el límite, cuando t tiende a infinito, de nuestra función f de t sobre la función exponencial e elevado a la c por t es igual a 0. F de t no es de orden exponencial si el límite cuando t tiende a infinito de nuestra función f de t sobre la función exponencial e a la c de t
a la c por t es igual a infinito. Propiedad de linealidad. Sean dos funciones f sub 1 de t y f sub 2 de t, funciones seccionalmente continuas y de orden exponencial, y alfa sub 1 y alfa sub 2 pertenecen a los reales, entonces decimos que la transformada de Laplace de alfa sub 1 por nuestra función f sub 1 de t más alfa sub 2 por f sub 2 de t es igual a la transformada de alfa sub 1 por nuestra función f sub 1 de t más la transformada de alfa sub 2 por nuestra función f sub 2 de t. Vale decir que podemos separar la transformada de Laplace, que tiene dentro una suma, en la suma de dos transformadas de Laplace. También tenemos dos constantes, alfa sub 1 y alfa sub 2, que pueden salir de la transformada de Laplace. Entonces será alfa sub 1 por la transformada de f sub 1 de t más alfa sub 2 por la transformada de f sub 2 de t. Sabemos que la transformada de f sub 1 de t es igual a una nueva función f minúscula sub 1 de s, más alfa sub 2, la transformada de la función f sub 2 de t es f minúscula sub 2 de s. 2. Primera propiedad de traslación. Sea nuestra función f de t, entonces la transformada de esa función f de t va a ser igual a una función f minúscula de s. Pero si tenemos una función exponencial elevado a por t que multiplica a nuestra función f de t, entonces la transformada de e a la a por t por nuestra función f de t va a ser igual a una función f minúscula de s menos a, donde para todo s y a pertenecen a los reales. Demostración. Sabemos que la transformada de e a la a por t por nuestra función f de t es igual a la integral de 0 a infinito de e a la menos s por t por e a la a por t por nuestra función f de t diferencial de t. Como tenemos mismas bases, el número e, podemos sumar los exponentes. Entonces tenemos e elevado a la menos s menos a por t por nuestra función f de t diferencial de t. Entonces, si nos fijamos, esta es la definición de la transformada de Laplace de una función e a la a de t por la función f de t. Por tanto, la transformada de e a la a por t por nuestra función f de t será una función f minúscula de lo que está dentro de estos paréntesis, s menos a. Entonces, podemos decir que nuestra función f de s menos a es la misma gráfica que nuestra función f de s, solo que está desplazada a unidades en el eje s. 3. Segunda propiedad, traslación. Sea nuestra función f de t, decimos que la transformada de nuestra función f de t es igual a una función f minúscula de s. Ahora definimos una función e de t, que es una función a trozos, es decir, es igual a una función f t menos a si t es mayor a a, y es igual a 0 si t es menor a a. Por tanto, la transformada de Laplace de esta función g de t es igual a e a la menos a por s por nuestra función f de s. Demostración. La transformada de nuestra función g de t es igual a la integral de 0 a infinito de e a la menos s por t por nuestra función
g de t. Pero nuestra función g de t es una función a trozos. Entonces tendremos dos integrales. A la integral de 0 a de e a la menos s por t de nuestra función g de t. Pero nuestra función g de t sería 0. Diferencial de t. Más la integral de a infinito de e a la menos s por t de nuestra función g de t, que es f t menos a diferencial de t. Entonces, la primera integral directamente se hace 0 y en la segunda integral podríamos aplicar un cambio de variable. Sea u igual a t menos a, diferencial de u será igual a diferencial de t. Luego decimos, si t es igual a límite inferior, entonces u es igual a 0. Si t es igual a infinito, entonces u es igual a infinito. Lo que hacemos ahora también es cambiar los límites de integración. Por tanto, la transformada de nuestra función g de t es igual a la integral 0 a infinito de e a la menos s por t, pero t vendría siendo, si despejamos de esta ecuación, u más a por nuestra función f de u diferencial de u. Lo que podemos hacer es dividir esta función e en el producto de dos funciones exponenciales. E a la menos s por u multiplicado por e a la menos s por a por nuestra función f de u diferencial de u. La segunda función exponencial no depende de u, por tanto lo podemos considerar como una constante y puede salir fuera de nuestra integral. E a la menos s por a de la integral de 0 a infinito de e a la menos s por u por la función f de u diferencial de u. Podemos ver que esta integral es la definición de la transformada de Laplace. Por tanto, la transformada de Laplace de la función g de t será igual a e a la menos s por a por la función f minúscula de s. 4. Propiedad de cambio de escala. Sea nuestra función f de t, la transformada de nuestra función f de t es igual a la función f minúscula de s. Entonces, la transformada de nuestra función f de a por t será igual a 1 sobre a de nuestra función f de s sobre a. Demostración. La transformada de nuestra función f de a por t es igual a la integral de 0 a infinito de e a la menos s por t de nuestra función f de a por t diferencial de t. Lo que podemos aplicar es un cambio de variable, sea u igual al producto de a por t. Entonces, diferencial de u será igual a por el diferencial de t. A está multiplicando en el miembro derecho, puede pasar al miembro izquierdo a multiplicar, quedándonos entonces 1 sobre a, diferencial de u, por igual al diferencial de t. Por tanto, la transformada, la función f de a por t, será igual a la integral de 0 a infinito de e a la menos s por t, pero t, si despejamos de esta ecuación, tenemos que t es igual a u sobre a. Entonces, u sobre a, por nuestra función f de u. Diferencial de t. Diferencial de t es 1 sobre a, diferencial de u. Entonces, la integral de 0 a infinito de e elevado a la menos s sobre a por u por nuestra función f de u diferencial de u. Nuevamente, esta integral es la definición de la transformada de Laplace. Entonces, la transformada de Laplace de f de a por t es igual a 1 sobre a de una función f minúscula
de lo que está dentro de este paréntesis, de S sobre A. Entonces, conociendo la definición de la transformada de Laplace de una función f de t, podemos calcular las diferentes transformadas de las funciones que conocemos. Por ejemplo, si nuestra función f de t es igual a una constante igual a 1, vamos a calcular su transformada de Laplace por definición. Sabemos que la transformada de Laplace de nuestra función f de t, en este caso 1, es igual a la integral de 0 a infinito de e a la menos s por t por nuestra función f de t, en este caso 1, por el diferencial de t. Lo que aquí podemos hacer es un cambio de variable. Podemos decir que u es igual a menos s por t y el diferencial de u será igual a menos s diferencial de t. Despejando el diferencial de t, tenemos que es igual a 1 sobre menos s diferencial de u. Reemplazando, tenemos que la transformada de Laplace de 1 es igual a la integral de 0 a infinito de e a la u por el diferencial de t. Diferencial de t es 1 menos s, diferencial de u. Sacamos el 1 sobre menos s, que es una constante, podemos escribir de esta manera, y tenemos la integral de 0 a infinito de e a la u diferencial de u. Como es una integral estándar, podemos saber que directamente el valor de esa integral es e a la u. Evaluamos los límites de integración, es de 0 a infinito. Calculamos el límite cuando h tiende a infinito de e a la u. U es menos s de t de 0 a h. Entonces la transformada Laplace de 1 es igual a menos 1 sobre s por el límite cuando h tiende a infinito de e a la menos s por h menos e elevado a la menos s por 0 es directamente 0. Como tenemos una diferencia dentro del límite, podemos aplicar linealidad y escribirlo como dos límites. E a la menos s por h menos el límite cuando h tiende a infinito de e a la 0. E a la 0 es 1. Entonces sabemos que este primer límite es directamente a 0. Si evaluamos h cuando tiende a infinito, e a la menos infinito va a ser igual a 0. Y el segundo límite tiene una constante que vale 1, entonces el límite es directamente 1. Por tanto, la transformada del Laplace de 1 es menos 1 sobre s por menos 1. Por tanto, la transformada del Laplace de 1 es 1 sobre s. De esa manera podemos calcular las transformadas de Laplace de las diferentes funciones que conocemos. Aquí mostramos las transformadas de Laplace de las funciones elementales más importantes que iremos utilizando. En los siguientes videos veremos las aplicaciones de la transformada de Laplace a las ecuaciones diferenciales y también tenemos acá lo que es la transformada inversa de Laplace, que es aplicar la transformada inversa de Laplace a nuestra función f minúscula sub s, el cual nos dará igual a nuestra función f de t.